pequeña, o compartir una predicación que realmente algunas personas de las que estáis aquí ya me la habéis oído alguna vez. Desgraciadamente para los que ya me habéis oído, pues será una repetición, pero bueno, yo sentía hoy que tenía que volver a hablar de este tema. Además me parecía como que pegaba muy bien, ¿no? Como que era un tema que podía venir muy bien para estos días de Pascua, de Resurrección, ¿no? De estar celebrándolo, ¿no? Y la charla, lo que os voy a predicar, lo he titulado Cuando estábamos vivos. Y no es una película de zombies ni nada de eso, pero bueno, me parecía que era un título que quiere hacer referencia un poco a la gente que todavía a veces no ha resucitado y que bueno, se acuerda de cuando estaba viva, ¿no? ¿Vosotros habéis resucitado esta Pascua? ¿Habéis resucitado? Sí. Me alegro. Bueno, espero que los que estáis en casa también hayáis resucitado y que lo estéis viviendo intensamente. Mirad, os voy a empezar leyendo una lectura, porque es en lo que quiero basar un poco lo que os voy a compartir hoy. Una lectura que se encuentra en Lucas 8:26 y que, como todas las palabras de Dios, pues que es muy conocida por todos, ¿no? Dice así: Después llegaron a la región de los Gerasenos, que está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad, que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús comenzó a gritar. Cayó a sus pies y dijo con voz potente: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, en efecto, estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él, y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Legión, respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaban a Jesús que se les permitiera entrar en los cerdos. Él se lo permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado la piara se precipitó al mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. Enseguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejara de allí, porque estaban atemorizados, y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió diciéndole: Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Él se fue y proclamó por toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él. Bueno, hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, una vez hablando con una mujer que tenía ya pues más de 60 años y me estaba contando de una forma espontánea, se puso a contarme un poco sobre su vida y así sin comerlo ni beberlo, pues me empezó a decir que cuando ella se casó muy joven, pues que tuvo hijos y que su marido pues nunca estaba en casa, que su marido siempre pues iba con los amigos de fiesta, estaba por ahí. Ella se sintió muy sola, ¿no? en su juventud, cuando estaba recién casada y con los niños pequeños, porque nunca estaba su marido en casa con ella, ¿no? Y aquello la reconcomía muchísimo, ¿no? Y llevaba 40 años, más de 40 años casada y estaba siempre reconcomiéndose con todo aquel dolor que había sufrido ella en aquel momento. Su marido, con los años, pues fue cambiando, dejó aquella fase quizás de joven que salía y pasó a ser un buen marido, ¿no? Sin más. Y se desvivía por su mujer y la cuidaba mucho, pero ella seguía reconcomiéndose y tenía muchísimo odio. A mí me estuvo diciendo que después de 40 años que sentía un verdadero odio y se sentía mal por él, ¿no? No conseguía quitárselo de encima, ¿no? Seguía en su mente, en su corazón, recordando los tiempos de soledad, los tiempos que había pasado mal. Y cuanto más él intentaba tratarla bien, cuanto más intentaba cuidarla y ser amable e intentar
pues ella más rabia sentía, más dolida se sentía y peor, ¿no? Mirar, en la lectura que os acabo de leer, nosotros está claro que no sabemos lo que era un endemoniado en la época de Jesús, ¿no? Lo mismo que no sabemos lo que era un ciego, ni sabemos lo que era un leproso. Un leproso podía ser alguien con psoriasis o con una dermatitis. Un ciego podía ser alguien con una conjuntivitis de estas bacterianas muy fuertes, pero que en aquella época no se sabía qué hacer. ¿Y un endemoniado qué era? Pues tampoco está claro, ¿no? No sabemos si era algo parecido a lo que nosotros entendemos en las películas. Alguien pues, que pues, está pues, con un espíritu dentro y una cosa de estas así terroríficas. O simplemente era alguien que estaba sufriendo y que lo estaba pasando mal, ¿no? Lo que está claro es que era alguien que vivía y se comportaba de una manera anómala, porque ya sabéis que incluso al propio Jesús, que se comportaba de una manera anómala, le decían que estaba endemoniado. Mucha gente de la época, muchos judíos le decían a Jesús que estaba endemoniado. Eso es decir, que cuando tú te comportas de una manera que se sale a veces del estándar, en aquella época pues podían ponerte ese cartel de que está endemoniado, ¿no? ¿Qué sabemos de este endemoniado, de este hombre? Pues lo primero que llama la atención es que era un hombre que no iba vestido, ¿no? Yo creo que en la época de Jesús el hecho de llevar vestido era una cosa muy significativa. Bueno, en todas las épocas, pero en aquella época me imagino que el vestido te daba totalmente tu condición de persona, de una familia, arraigado. Dependía si tenías una túnica, si tenías 2 túnicas, si tenías 3 túnicas, dependía de posiblemente si la ropa la llevabas de color o solo blanca. O sea, había muchas cosas en la vestimenta pues, que indicaban el rango social y lo que tenías y a qué casta pertenecías, a qué grupo, a qué facción, lo que fuese. Este hombre iba sin ropa, ¿no? Eso para mí significaba que estaba desarraigado de todo lo que era, de todo lo que había sido tener una casa, tener un hogar, tener una gente, tener una historia, ¿no? La ropa es importante incluso desde el Edén, ¿no? Desde que la tenemos nos da una dignidad, ¿no? El hecho de cubrir nuestras partes nobles, el hecho de no dejarnos ver delante de los otros como con todas nuestras miserias, ¿no? Pues es una cosa que nos importa mucho, ¿no? Otra cosa que es importante en la lectura es cuando dice, te suplico no me atormentes, ¿no? Según simplemente se le acerca a Jesús, él sale a su encuentro y le dice, no me atormentes, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que haberle pasado a este hombre para que simplemente la presencia de Jesús, la presencia de Dios en su vida, la posibilidad de que se acerque Dios a él, le atormente, ¿no? ¿Qué heridas, por qué ese hombre estaba ahí viviendo desnudo, ¿no? ¿Qué es lo que le atormentaba? ¿Qué había hecho? Yo me lo pregunto, ¿no? Que había matado a gente y se sentía fatal, había perdido a su familia de no sé qué manera. ¿Qué sufrimientos más gordos había tenido para llegar a esa situación, ¿no? De vivir allí de una manera inhumana, ¿no? ¿Qué le había pasado? A mí me da vueltas, ¿no? Posiblemente una de las cosas para vivir así con ese sentimiento de tormento quizás es el autodesprecio, ¿no? Él sentía mucho autodesprecio. Para vivir en esa situación él sentía que había pecado, que había hecho algo horrible y entonces no podía hacer otra cosa que castigarse a sí mismo, ¿no? Se autodespreciaba, ¿no? Yo siempre recuerdo la frase de Henry Nouwen, ¿no? La de que el mayor enemigo de la vida espiritual es el autodesprecio, porque nos evita oír la voz del Padre que nos dice, eres mi amado, ¿no? Otra cosa que me llama la atención de la lectura es que vivía en los sepulcros. Yo he vivido épocas de mi vida en los sepulcros, no sé vosotros. Quizás no han sido los sepulcros de aquí del cementerio, pero yo sí tengo la sensación de haber vivido en épocas de mi vida en unos sepulcros. Entiendo lo que es eso, ¿no? Lo que es vivir muerto en vida, ¿no? Cuando tienes el corazón que todo lo que te pasa alrededor te daña y te sienta mal. Las reacciones de la gente, los gestos de amor a veces de los que te quieren, como esta mujer que os contaba, cuando todo te hace daño y estás enfadado en tu interior y te sientes mal contigo mismo y te sientes mal con los demás, ¿no? Para mí eso es estar muerto en vida, ¿no? Para mí eso es vivir en los sepulcros, cuando tienes ese sentimiento de que no... Vives en un laberinto. Yo muchas veces esto lo veo como vivir en un laberinto mental, ¿no? Estás como metido en un sitio del que no sabes salir.
a ti vienen pensamientos recurrentes en los cuales no sabes salir y te dañan, y te dañan, y te autodesprecias, y te dañan, y estás ahí mal, mal. Para mí la palabra es esa, laberinto. Quizás los cementerios los hacen como laberintos precisamente por eso, porque es un sitio del que parece que no sales, ¿no? Por lo menos aquí en el norte, pues los cementerios son como una especie… Yo a veces, cuando son un poco grandes, a 2 vueltas que te das te has perdido, ¿no? Y a mí a mí significa eso, ¿no? Luego hay otro hecho importante que es el de que le sujetaban con cadenas y grillos. ¿Por qué le sujetaban con cadenas y grillos? ¿Quién le sujetaba con cadenas y grillos? Es una cosa que no dice, ¿no? Pero no es a veces lo que nosotros pensamos, porque podemos decir, bueno, los del pueblo, los de alrededor le sujetaban porque podía ser violento, pero ¿y si los que le sujetaban eran sus amigos? ¿Y si querían que no se dañase a sí mismo? ¿Y si los que le sujetaban le querían bien y lo que querían era eso, que no hiciese daño, ¿no? Yo esa experiencia también la he tenido, ¿no? Muchas veces que hay gente que me ha puesto límites. En un principio igual mis padres, en otra época otras personas que me querían en mi vida y me han puesto límites, me han dicho cosas y yo me he sentido también apresado, ¿no? He sentido como que me querían mal, que me estaban dañando, que querían imponer su voluntad sobre mí y no era así, ¿no? Era simplemente gente que me quería bien, ¿no? Y este hombre también estaba ahí atado, ¿no? Esta semana leíamos también una lectura que me recordaba esto mismo que os estoy yo contando hoy, que era la de Hechos 8:23, ¿no? Cuando se encuentran… San Pedro y San Juan se encuentran con Simón el mago, ¿no? Y le dicen, veo que estás lleno de amargura y la maldad te sigue encadenando. Le dice, ¿no? O sea, la amargura, el dolor nos encadena, ¿no? O sea, no solamente pueden ser encadenamientos que nos hacen los demás, sino que a veces la amargura y el dolor que tenemos dentro nos encadena también, ¿no? A nosotros mismos. Dice la lectura, tenía muchos demonios dentro, eran legión. Esto es una vivencia de todo el mundo. Cuando dejamos entrar una cosa de estas, detrás vienen un montón de ellas. Yo ahora pensaba cuando estaba oyéndoles cantar, cuánto me gustaría, en algún momento de mi vida me hubiese gustado a mí estar en esto del ministerio, pero yo me imagino un día, me presento ahí delante de Guada, de Luis, de Arantxa, de Silvia, oye, que quiero cantar y tal, que quiero pertenecer al ministerio y tal, que es que además me estaba escuchando yo, mira, me tapo un oído en la oración, me oigo yo a mí mismo y canto genial. Y me dicen, bueno, a ver, rézalo un poco más, esto hay que discernirlo en comunidad, hay que tal, vete para tu casa. Y no me vuelven a decir nunca nada más, ¿no? Y yo me voy para mi casa y me dicen, pues no me llaman, van pasando los días, no me llaman para el ministerio, pues es que, ¿por qué no me llamarán? Eso el primer día, luego el segundo día, estos me quieren mal, estos me odian, seguro que tienen algo contra mí, no sé qué. Luego ya estoy pensando, pues mira, esta como que mal viste, y la otra, y Luis encima se ha dejado la barba súper mal, y Iván encima es un no sé qué, y ya empiezo como… O sea, una cosa me va llevando a la otra, ¿no? Un odio te va llevando a otro y te va reconcomiendo otra cosa y se te va llenando el corazón de… A mí yo esta vivencia la he tenido en diferentes momentos de la vida, me acuerdo una vez concretamente que ante una situación de unas personas que no veían las cosas igual que yo, pues yo no quería dar mi brazo a torcer. Y empecé a pensar pues, que querían imponerme su voluntad, que querían hacerme ver las cosas de su manera y yo no lo veía. Y sé perfectamente en el momento en el que empecé a pensar que me estaban haciendo daño, que es que no me querían, que lo que querían era imponerme su voluntad. Y yo lo que fui haciendo fue aislarme, precisamente como el endemoniado, ¿no? Que dice que también cuando se escapaba de los grillos iba al desierto, ¿no? Pues yo sé que me empecé a aislar de todo el mundo. Me empecé a meter en mí mismo, a mirar hacia adentro, a reconcomerme, a tener pues, sentimientos de murmuración en mi corazón, de envidia, de enfriar mi amor hacia los demás. Y empecé a estar en ese infierno personal que es todo esto, ¿no? De cuando empiezas tú en tu cabeza, raca, 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 y solo ves ante gestos de amor, ante gestos de cercanía, ante gestos de gente que se preocupa por ti, pues que te quieren poner los grilletes, que te quieren hacer cambiar de opinión, que te quieren mal, que te quieren… Y yo me acuerdo que en aquella época, precisamente, cuando yo estaba en ese sentimiento de desierto, en ese sentimiento de estar aislado un poco de todo el mundo, me acuerdo que quedé con una persona para el tema del acompañamiento. A mí me ha pasado muchas veces que con el tema del acompañamiento, con quedar con gente,
Yo voy, quedo con gente, escucho lo que me tienen que decir, la gente se siente muy bien, muy ayudada y sobre todo me siento muy ayudado yo porque me sirve más a mí muchas veces que lo que creo que le sirve a la gente. O sea que para mí es un placer a ese nivel, ¿no? Porque a mí Dios muchas veces pues, me habla a través de los hermanos en ese sentido. Y me acuerdo que en aquel momento quedé con una persona que venía a contarme sus problemas, ¿no? Esta persona estaba casada y me dijo, pues mira, he tenido con mi media naranja, he tenido un problema y ha venido a casa y me ha dicho todo lo que pensaba de mí, me ha dicho un montón de cosas súper duras, me ha hecho muchísimo daño y yo, o sea, me hizo muchísimo daño y yo pues me bloqueé, me encerré en la habitación, me puse a rezar, a rezar, no podía, estuve como 2 días casi sin salir, ni de casa ni nada, fatal, con muchísimo odio. Y de repente, en un momento de ese de la oración, poniendo esa situación delante de Dios, de repente Dios me encendió una luz y me dijo, ¿y por qué no rezas por esta persona que te quiere? ¿Por qué no rezas por ello? ¿Y por qué no rezas? Porque igual dentro de lo que te ha dicho hay algo de verdad, igual hay algo de verdad. Yo sentía que Dios me estaba diciendo eso, entonces me puse a rezar. Y fue empezar a rezar por ella y de repente pues empecé a sentir que cosas que me había dicho pues que eran verdad. Y empecé a sentir que igual no era todo verdad, pero que yo la quería muchísimo y que me lo decía, que me lo había dicho con verdadero dolor y me lo había dicho con verdadero amor en el fondo, aunque me lo había dicho de una forma tan brusca y tan dolorosa. Y de repente empecé a querer y de repente me empezó a contar cómo la situación había dado un vuelco y cómo de repente había amado muchísimo, ¿no? Y yo estaba escuchándole este compartir que me estaba haciendo y de repente se me encendió a mí la bombilla. Se me encendió a mí la bombilla y de repente me venía solamente a la cabeza la lectura de Romanos 8, la de todo es para el bien de los que aman a Dios, todo es para el bien de los que aman a Dios, ¿no? Me venía eso, ¿no? Y yo, pensando en esa frase que me venía, todo es para el bien de los que aman a Dios, dije, pues es que todo esto que estoy viviendo, todo este desierto, todo este alejarme de los demás, todo este sentirme yo tan reconcomido y en mi tumba, es que tengo que ponerlo a los pies del Señor de una manera brutal y porque es que esto tiene que ser para gloria de Dios. Yo sentía eso, esto tiene que ser para gloria de Dios. Y lo empecé a hacer, empecé a rezar por todas esas personas, por todo ese sentimiento que había generado en mi interior. Y como siempre, Dios vino a mi rescate. De repente me empezó a llenar de un amor, de un sentimiento de amor hacia ellos, de un sentimiento de bondad, un sentimiento de cariño y todo lo que yo sentía que eran grilletes, todo lo que yo sentía que eran límites, todo lo que yo sentía que tal, pues de repente pues tenía un sentido y de repente todo tenía, incluso las cosas que no llegaba a entender tampoco, porque había cosas que no entiendes del todo y seguirás sin entenderlas, pero sabías que esa gente te quiere y que no quiere nada malo para ti y que te aman, ¿no? Y eso me ha hecho seguir rezando pues, por esas personas hasta el día de hoy constantemente. Y me da muchísima paz. O sea, ahora mismo lo vivo con muchísima paz. Y todo porque pude quedar con una persona que me empezó a hablar de lo que estaba sufriendo, ¿no? Y es una gozada, ¿no? el poder compartir esto, ¿no? Mirar, no estamos destinados a ser Sísifo, ¿no? ¿Os acordáis de Sísifo, del mito de Sísifo de la literatura griega, ¿no? Que estaba condenado eternamente a rodar la piedra, ¿no? En lo alto de la montaña y cuando llegaba a lo alto de la montaña pues volvía a aparecer abajo y volvía todos los días a ir rodando montaña arriba con la piedra. No estamos obligados a eso. No creáis que estamos obligados a eso. No viváis toda la vida encadenados y haciendo rodar la piedra montaña arriba. No es obligatorio. Podéis romper eso, se puede romper. O sea, cuando estáis en ese sin vivir, en esa vida que no tiene sentido, tenéis que salir como el endemoniado al encuentro de Jesús. Tenéis que salir de donde estáis metidos porque Jesús también sale a vuestro encuentro, también va a buscaros. Jesús tenía el llamado, ¿no?, de Isaías 61, ¿no? El llamado a sanar los corazones desgarrados. Nosotros también tenemos ese llamado. Tenemos que salir de ahí para poder llevar adelante esta obra, ¿no? Tenemos que salir de ese eterno retorno a nuestro infierno personal, ¿no? El endemoniado tuvo esa posibilidad, la aprovechó
Tenemos que volver a escuchar la voz de Jesús. Si miramos en nuestro interior en un momento determinado, vamos a oír otra vez: eres mi amado, no temas, no temas, todo es para tu bien, no temas, eres mi amado. O sea, esas palabras resuenan en nuestro interior, en cualquier interior nuestro resuenan siempre. Decía Juan Pablo II que la peor prisión era un corazón cerrado, ¿no? Esa es una prisión terrible para cualquier ser humano, ¿no? Cuando yo leía esta lectura, esta vez volviendo a retomar para dar esta charla, me volví a acordar muchísimo de la lectura de la misericordia de Dios en Lucas 15:11, ¿no? Cuando la lectura del hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo pródigo vuelve a su padre, si os acordáis, dice: volveré donde mi padre, porque cuántos siervos de mi padre viven pues mucho mejor que yo, que me dedico a cuidar cerdos y no tengo ni para comer, ¿no? Y os quería leer un fragmento, ¿no? que también me llamaba mucho la atención, que es justamente en 15:22, dice: el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies, ¿no? Mirar, cuando volvemos a Dios, Dios nos vuelve a revestir, Dios nos vuelve a dar toda esa dignidad que habíamos perdido. Porque cuando estamos en ese infierno personal, nos sentimos ese autodesprecio, nos sentimos indignos, no creemos que podamos predicar a nadie, no creemos que podamos llevar la palabra de Dios a nadie, no creemos que podamos hacer nada bueno por nadie, porque somos malos, hemos sido pecadores. Y a veces, yo quería poner el título este de cuando estábamos vivos, porque a veces, aunque parece que hemos resucitado, realmente no hemos resucitado, porque seguimos en ese autodesprecio, ¿no? Seguimos ahí dándole vueltas y yo no puedo hacer nada porque yo fui malo, yo pequé, yo hice algo malo. Pues no, porque Dios, cuando nos perdonó, como el padre del hijo pródigo, nos ha vuelto a revestir, nos ha vuelto a dar ese vestido de dignidad, nos ha vuelto a dar ese anillo, nos ha vuelto a dar esas sandalias, o sea, nos ha vuelto a nombrar sus hijos, sus herederos, ¿no? Y no podemos pensar que no somos capaces, que no tenemos ninguna capacidad nosotros para hacer eso, que no. Si no, la resurrección es incompleta, si no, la resurrección no pasa por nosotros. Si no creemos en la victoria del Señor, de esta manera que vence al pecado. Esto es vencer al pecado. Cuando creemos que Dios puede coger el pecado y lanzarle al abismo, como lanzó el pecado con los cerdos ahí terraplén abajo, ¿no? O sea, eso es cuando Dios quita totalmente de nosotros el pecado, ¿no? O sea, Dios puede hacer eso, arrancarle totalmente de nosotros y volvernos a dar totalmente la dignidad, ¿no? Hay mucha gente alrededor nuestro siempre intentando hablarnos en nombre de Dios. Yo estoy seguro de que por muy mal que lo estemos pasando, ahora mismo, hay alguien que está al lado nuestro intentando recordarnos quiénes somos, intentando de parte de Dios darnos un mensaje, y a veces no le vemos, ¿no? Esta semana también en las lecturas un montón de gente se encuentra con Jesús y tampoco lo reconoce, ¿no? No solo los de Maús, sino María cuando llega a la tumba, ¿no? y se encuentra con el mismo Jesús y no le reconoce, piensa que es el hortelano, ¿no? Y de allí del huerto. Y simplemente la tiene que decir María. O sea, la vuelve a llamar por su nombre, ¿no? Le dice María. Y entonces ella le reconoce, ¿no? Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos llama por nuestro nombre, pero nuestro nombre, el que Él nos ha dado, ¿no? Como dice la canción esa que siempre cantamos de yo soy quien tú dices que soy, ¿no? O sea, Dios nos da el nombre que Él nos da, y el que nos hace hijos de Él, y el que nos limpia de todo pecado, y el que nos resucita, el que nos salva, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar atentos a esas personas que hay cerca de nosotros y que nos hablan en nombre de Dios y que nos vuelven a dar su palabra, que nos vuelven a recordar quiénes somos, ¿no? Tenemos que estar abiertos. Y bueno, esto era el compartir de hoy. Me parecía que venía un poco a cuento de estos días de Pascua, que podía servirnos un poco pues para ir un poco más allá en vivir esta resurrección, ¿no? En no quedarnos simplemente en la fiesta de la alabanza, en la fiesta de dar palmas, en la fiesta de dar gloria a Dios, sino ver realmente si en nuestro interior nos sentimos de esta manera pues amados
y sanados y plenos, ¿no?